hermanos, bienvenidos a su programa Dios es Amor. Estamos con nuestro querido padre Denis Doren. Sucede que tenemos una muy buena noticia y es que estamos dando inicio ya a Sembrando Esperanza, pero número 3. Buenas tardes, padre. Rosalinda, pues muy buenas tardes, qué gusto poder compartir con todos mis hermanos, reiniciando esta nueva etapa, este nuevo periodo. Gracias pues a la bendición del Señor que nos ha regalado la oportunidad de terminar nuestro tercer libro y por lo tanto poderlo compartir con todos aquellos televidentes que pues semana a semana nos están acompañando. Lo que me gusta, padre, es lo que usted busca con este libro, ese objetivo tan bonito que tiene. Sí, y creo que pues es una necesidad. Vivimos en un mundo muy incierto, con muchas inseguridades, con muchos miedos, con muchas incertezas, y sin duda que sembrar esperanza es sembrar la presencia de Dios, sembrar a Dios en el corazón y por lo tanto sembrar seguridad, sembrar paz, sembrar la bondad que viene de Dios y la seguridad de que Él jamás nos deja de su mano. Entonces creo que es una bendición poder compartir estos segmentos y estas reflexiones que iremos realizando miércoles a miércoles, si Dios lo permite. Y lo bueno es que iniciamos con un temazo. Oiga bien, Dios sabe lo que trae entre manos. Vamos con este video y luego comentamos. Todavía, bueno, nosotros, padre, estamos con este tema. Dios, yo tengo la fe, padre, de que Dios sí sabe lo que trae entre manos. Él no se equivoca. Él no se equivoca, sin duda. Dios es Dios, y eso muchas veces es lo que yo siempre le digo a las personas cuando dudan, cuando las cosas no les salen como ellos esperan, y cuando se encaran con Dios y le preguntan a Dios por qué y para qué. Hay una realidad, mis queridos hermanos, Rosalinda, que no podemos olvidar. Dios es Dios y Él es omnipotente y Él tiene el mando del mundo, de la historia y de nuestra vida en sus manos. Usted escribe aquí, padre, y dice: Dios sabe lo que quiere de cada uno de nosotros. Él tiene su plan y aunque muchas veces no entendemos, tenemos que confiar en Él. Hoy sí tienen listo el video, padre. Sí, muy bien. Vamos entonces. Dios sabe lo que trae entre manos. Los hombres vamos construyendo proyectos y planes para así obtener la felicidad y la propia realización. Muchas veces las expectativas que nos vamos creando y las exigencias que nuestra sociedad nos va imponiendo hacia las metas meramente humanas nos llevan a excluir a Dios y su santísima voluntad en nuestra vida. En definitiva, ha sido el egoísmo y la vanidad las que han ido marcando la pauta en nuestro caminar. ¿Cuántos quebrantos, decepciones, sufrimientos y heridas nos vamos haciendo? ¿Y cuántos desencantos van llenando nuestra vida de fracasos y frustraciones? La vida se nos puede ir con la insatisfacción de no haber realizado el plan de Dios, lo que Dios tenía pensado en su infinita sabiduría sobre nosotros. Y lo terrible de todo esto es encontrarnos al final con una vida mal hecha, con las manos vacías, y habiendo impuesto a Dios lo que nosotros considerábamos bueno. Dios sabe lo que quiere de cada uno de nosotros. Él tiene su plan, y aunque muchas veces no entendamos, tenemos que confiar en Él y hacer uno o varios actos de abandono. Dios no se equivoca en sus proyectos y siempre buscará darnos lo mejor. No nos resistamos, no reclamemos, no cerremos nuestro corazón. Dios sí sabe lo que trae entre manos. Había dos piedrecitas que vivían en medio de otras en el lecho de un torrente. Se distinguían entre todas porque eran de un intenso color azul. Cuando les llegaba el sol, brillaban como dos pedacitos de cielo caídos al agua. Ellas conversaban en lo que serían cuando alguien la descubriera. «Acabaremos en la corona de una reina», se decían. Un día, por fin, fueron recogidas por una mano humana. Varios días estuvieron sofocándose en diversas cajas hasta que alguien les tomó y oprimió contra una pared, al igual que las otras.
introduciéndolas en un lecho de cemento pegajoso. Lloraron, suplicaron, insultaron, amenazaron, pero 2 golpes de martillo las hundieron todavía más en aquel cemento. A partir de entonces solo pensaban en huir. Hicieron amistad con un hilo de agua que de vez en cuando corría por encima de ellas y le decían: «Fíltrate por debajo de nosotros y arráncanos de esta maldita pared». Así lo hizo el hilo de agua, y al cabo de unos meses las piedrecitas ya bailaban un poco en su lecho. Finalmente, en una noche húmeda, las 2 piedrecitas cayeron al suelo y, yaciendo en la tierra, echaron una mirada a lo que había sido su prisión. La luz de la luna iluminaba un espléndido mosaico. Miles de piedrecitas de oro y de colores formaban una figura divina. Pero en el rostro de aquel señor había algo raro. Estaba ciego. Sus ojos carecían de pupilas. Las 2 piedrecitas comprendieron. Ellas eran las pupilas de Dios. Al amanecer, el guardián distraído tropezó con algo extraño en el suelo. En la penumbra, pasó la escoba y las echó al cumbo de basura. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y a veces no lo entendemos. Y por hacer nuestra propia obra y nuestra voluntad, malogramos lo que Él había trazado para nosotros. Nosotros somos las niñas de los ojos de Dios. Él nos necesita para que, a nombre suyo, podamos llevar la luz al mundo. Hermosísimo, mis hermanos, ellas eran las pupilas de Dios. Y Dios nos necesita para llevar la luz al mundo. Precioso, Padre. Así es, y pues esa es la vida humana, esa es la conformidad a la voluntad de Dios. Él tenía un plan hermosísimo para ellas, ser sus pupilas, y sin embargo ellas no sintieron que tenían ellas un papel importante que realizar hasta que se vieron pues que fuera de ese plan de Dios, y ahí pudieron descubrir realmente que ellas tenían una misión muy importante, que era pues ser los ojos de aquel gran Señor. Así es, Padre, y eso sucede en nuestras vidas. Nosotros muchas veces, diciéndonos cristianos, le pedimos a Dios, pero queriendo que Él haga lo que nosotros decimos, y decimos que somos cristianos. Pero la verdad es que cuando uno le pide a Dios y tiene esa fe, no es que Dios haga lo que yo quiero, sino que yo tengo que hacer lo que Dios dice. Sin duda, pues volvemos a la premisa del inicio. Dios es Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Me toca a mí adaptarme, me toca a mí moldearme a Él. Moldearme y hacerme aquello que el Señor quiere. Por eso es importante. La vida humana, la vida cristiana está llena y debe estar llena de actos de abandono, de confianza en Dios, porque no vemos claro y no es necesario que toda la vida tengamos todo tan claro que todo resulte tan fácil, sino que esas pequeñas experiencias de no ver, de no saber el camino claro, nos lleva a actuar de fe. Y por lo tanto esos actos de fe son tan gratos al Señor que después las bendiciones que recibimos son a miles. Padre, cuando en la palabra de Dios descubrimos en el Antiguo Testamento que Dios mismo dice: tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos, porque Dios conoce el corazón humano y sabe que es terco, que cuando dice por aquí me voy, aunque se esté dando en la nariz, sigue y sigue. Pero Padre, ¿qué necesitamos nosotros, los cristianos y todo el mundo, para que no vayamos por nuestro camino, sino por el camino que Dios quiere? Bueno, pues tantas veces la Sagrada Escritura hablaba de ese corazón duro, de ese corazón de piedra del pueblo de Israel, y que después el mismo Jesús se los recalcó, ¿no? Sí. En un corazón duro. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es ablandar nuestro corazón. Quien tiene un corazón disponible, un corazón abierto, un corazón que busca encontrar en Dios las respuestas y se deja guiar por eso, y espera y tiene paciencia y se deja guiar por el Señor, sin duda que al final va encontrando todas las respuestas en su vida, y lo más importante, que se va realizando, va encontrando el sentido de su vida, va encontrando la misión
que tiene que realizar en la vida, y eso lógicamente que da pues una gran paz, una gran serenidad. Hay que orar, hay que pedirle al Señor la gracia de la oración. Exacto, Padre. Eso le quería preguntar precisamente, y usted me ha dado la respuesta, que no es, bueno, hoy sí, hoy amanecí con ganas de hacer la voluntad de Dios. No es así. San Pablo mismo dice que nadie puede ser santo si Dios con su Espíritu Santo no nos moldea. Y entonces ahí está la oración. Sí, y es tan importante la oración, que es ese encuentro personal con el Señor, en la cual yo le platico, yo le comparto al Señor mis dudas, mis inquietudes, mis deseos, y al mismo tiempo encuentro la respuesta del Señor, y al mismo tiempo el Señor me habla de sus proyectos, me habla de sus ideales, y ahí me toca a mí dar la respuesta también al Señor. Por eso es tan importante dejarnos moldear, modelar por Dios, ser dóciles a todo aquello que el Señor constantemente nos va ofreciendo para nuestro bien. Y si hay algo que no entendamos, paciencia. No queramos las respuestas ya, en el momento, en el ahora. Esperemos un momentito, que se abra el horizonte, que se abra de la neblina, que se abra esa oscuridad, y llegándonos la luz podamos ver realmente para lo que el Señor nos ha llamado. Eso es importante, Padre, y yo creo que es ahí donde la fe, hay tantas cosas unidas en esto, Padre, pero me gusta, dando comienzo ya a su tercer libro, y como usted lo ha titulado, Sembrando Esperanza, que nosotros vayamos viendo que existe un Dios, y que ese Dios nos ama con todo el alma, que somos su debilidad. Y como aquí dice usted en el texto, Padre, la niña de sus ojos. Y nosotros empleamos en términos humanos cuando uno dice, no, es que ese hijo es la niña de sus ojos, decimos nosotros, porque es el que le quita la vida, el que le hace suspirar, el que le hace estar feliz. Entonces, nosotros para Dios somos eso. Si nosotros por un instante comprendiéramos que somos la niña de sus ojos, Padre. Sí, y eso va dentro de ese proyecto de Dios. Aunque muchas veces no lo entendamos, no lo comprendamos, saber que Dios no nos va a engañar, que Dios no se va a equivocar en sus planes, en sus proyectos. Por lo tanto, tenemos, como dice, Dios no se equivoca en sus proyectos y siempre buscará darnos lo mejor. Y ese es un acto realmente de esperanza, de confianza y de fe en el Señor. ¿Por qué voy a dudar yo de la fuerza de Dios? ¿Por qué voy a dudar yo de la omnipotencia de Dios? Si sabemos que Dios maneja los hilos de la historia con maestría y con sabiduría. A veces los cristianos, Padre, no quisiéramos, y todo el mundo, nadie quiere pasar por un dolor grande, por una pérdida que ya no puede recuperar, un ser querido que se le fue, que es dolorosísimo, porque yo lo he vivido, pero saber que al final hay una luz, y que eso es lo que para nosotros debe de importarnos. Pero a lo que quiero llegar, Padre, es que esa tardanza, ese no ver, Cristo también pasó por una situación, la Virgen del Cielo también. Ellos, siendo de fe, de oración constante, pasaron por momentos difíciles. Y de oscuridad. Y de oscuridad terrible. Pero el plan de Dios se cumplió. Se cumplió y ellos confiaron en ese plan. Lo que no podemos hacer es desconfiar de Dios. El día que comencemos a desconfiar de Dios, realmente ponemos la plataforma para nuestra ruina. Sí. No podemos confiar, hay que confiar siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Es un Dios fiel a sus promesas y es un Dios bueno en el cual yo tengo que saber depositar mi vida. Por eso es tan importante hacer esos actos de abandono en el Señor, creer en Él. Y aunque me sienta incómoda como las piedritas, y aunque yo quisiera estar fuera de ahí, de ese lugar, sepamos que ese es el lugar que Dios quiere para mí. Si Él lo ha permitido y quiere que yo esté en un lugar, yo tengo que aceptarlo. Aquí me acuerdo muy bien el ejemplo de Monseñor Van Thuan, este obispo vietnamita, que por ser el obispo lo mandan a apresar en el gobierno comunista de Vietnam, porque era una persecución contra la Iglesia Católica. Sí. Y él pasa 15 años en una celda
en prisión de aislamiento y lo mandan a un campo de reducción, de reeducación, y después lo mandan a un barco, ahí estar en las galeras con los prisioneros. Entonces él dice, bueno, yo he escogido a Dios y no las cosas de Dios. Si Dios me quiere aquí, yo tengo que santificarme aquí. Esta es mi catedral, este es mi pueblo, esta es mi gente. Entonces, saberse adaptar precisamente a los lugares que Dios permite que yo esté, y que eso sea para mi crecimiento, no para sentirme incómodo, que este no es mi lugar, que aquí no soy de aquí, que no, que me saquen de aquí. Bueno, pues nos va a pasar como la piedrita, que Sí. después nos vamos a dar cuenta y dice, ay, ¿dónde yo estaba? Como dice aquella canción, no soy de aquí ni de allá, ¿verdad? Y nos pasa muchas veces que no hallamos el sitio. Pero Padre, cuando uno empieza en esa oración, encuentra que en Cristo está su sitio. Puede ser en cualquier lugar, puede ser aún el lugar más doloroso de la vida, y en una situación dolorosa, pero en su lugar, ese lugar celestial, está en Cristo Jesús. Si uno se conforma con la voluntad de Dios y acepta lo que Dios nos ofrece, comienza la gran libertad interior. Padre, a eso, Padre, al humano y a todo humano no le es fácil. Cristo mismo, antes de ir a la cruz, decía, Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo digo, sino lo que quieras tú. O sea, la naturaleza humana, si Dios no nos hizo para el sufrimiento, por eso cuesta tanto. Ah, sí. Pero al final, Padre, llega la gloria. Pues sí, y eso es lo más importante, saber que el Señor tiene un plan y que ese plan al final está destinado a santificarnos y hacernos crecer. Entonces, mire, es muy significativo pensar que si Dios me quiere en un lugar encerrado, pero yo tengo esa libertad para aceptar la voluntad de Dios, yo soy libre, ¿no? Yo puedo estar en libertad, poder manejarme por donde yo quiera y realmente estar esclavizado, Sí. y estar encerrado en un mundo de pecado, de mal, de egoísmo, de Sí. soberbia. Entonces, saber que aunque yo esté en un lugar pequeñito, restringido, sabiendo adaptarme a la voluntad de Dios, sabiendo poner mi vida en las manos de Dios, yo soy una persona totalmente libre. Padre, entonces cuando usted afirma Dios sabe lo que trae entre manos, ¿es para todos? Es para todos, Él sabe perfectamente, porque cada uno de nosotros somos sus hijos, y cada uno de nosotros somos una criatura de Dios hecha por amor, creada por amor, con un plan, y ese plan Dios lo ha determinado. Padre, y si yo le pregunto a usted, ¿habrá alguien a quien Dios quiera más y a quien quiera menos? Bueno, tal vez tiene sus predilectos. Ahí no lo sabemos. Pero lo que sí le puedo decir, al final todos tenemos la misma recompensa, El cielo. el cielo, y ahí sí que no hay distinciones. Sí. Todos vamos a estar en el mismo lugar, los que les fue muy bien en la tierra y a los que no les fue tan bien, Sí. y a los que les fue fatal, Sí. ¿no? Pero todos al final tenemos un mismo fin y un mismo destino y una misma meta, la gloria, estar con Dios y sentirnos plenos delante de esa presencia. Cuando uno habla de esas dos piedrecitas, de algo presumidas, por cierto, ¿verdad? Por eso les fue como les fue. Exactamente, eso quiero sacar, Padre, que si hubieran sido, ay, qué bonito estar aquí, sino que no, nosotros tenemos como que decir piqui, ¿verdad? Nosotros Queremos la corona, queremos estar en la corona. de la reina. Entonces, por eso la vida a veces nos da nuestros chapioncillos, ¿verdad? Por nuestras propias actitudes. Sí, también, y eso creo que es muy importante, tener siempre esa rectitud de intención, ese saber ubicarme en el lugar donde estoy. Muchas veces el mundo, sus criterios, nos impulsa a estar en los primeros lugares, en los primeros puestos, ¿no? Ser eso, la perlita, el brillantito, la piedrita de la corona, Sí. ¿no? Y como que eso es la aspiración de mi Sí. vida, y no tiene que ser así, ¿no? En un jardín así hay como rosas, hay flores, hay petunias, hay claveles, Azaleas. hay azaleas, hay de todo. Todas, cada una en su especie, en su modo de que Dios la ha creado,
hermosean ese jardín. Entonces cada uno tiene que saberse contentar en el lugar que Dios la ha puesto. Por eso dice que el cuerpo de Cristo está lleno de sus miembros. Unos son la mano, otros son los pies, otros son los dedos, otro es el hombro, otro es el corazón. Pero cada uno tiene un lugarcito dentro de este cuerpo. Cada uno sepa que cada uno tiene una función que cumplir, y en el lugar donde está para dar gloria al Señor y ser feliz. Ser feliz. Padre, muchísimas gracias. Y usted, querido hermano, que continúa con nosotros, vamos en este instante al rezo de la coronilla a la Divina Misericordia. El cielo se postra y la